Bien, muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de Radio María. Estamos nuevamente viernes 4 de marzo, comenzando una segunda edición de nuestro programa El Sueño de Chile en el Año de la Misericordia, donde estamos hablando sobre la vida y la obra del cardenal Raúl Silva Enríquez. Les habla el padre Claudio Cartes, salesiano de Don Bosco y delegado para la Pastoral Juvenil de la provincia. En la semana pasada estuvimos dialogando con Mario, con la Constanza y con Felipe sobre cómo ellos perciben lo que ha significado el legado y la vida de la obra del cardenal Silva Enríquez en nuestro país. Son tres jóvenes profesionales que están muy vinculados a la vida, a la pastoral de la iglesia y de la congregación, de la misma congregación del cardenal Silva. Y hoy día tenemos un invitado especial, nos acompaña el padre obispo, Monseñor Tomás González, obispo emérito de Punta Arenas, y que ha querido conversar con nosotros porque además él conoció y estuvo muy vinculado a la figura del cardenal Silva durante todos sus años, por una parte de formación y después a lo largo de su vida sacerdotal y episcopal. Vamos a compartir hoy día la conducción del programa con Vicente Fritz, que es el responsable de las comunicaciones de la provincia en Chile salesiana, y nos acompaña también nuevamente Mario, que estuvo en el programa anterior, porque queremos siempre ir haciendo un nexo y una vinculación con la vida juvenil, ¿verdad? Lo que nos vaya compartiendo Monseñor Tomás y lo que vayamos dialogando hoy día. Mario siempre nos va a ir acompañando y compartiendo cómo él percibe que esto lo van viendo los jóvenes. Hoy día, de modo muy especial, vamos a referirnos a la vida de fe del cardenal Silva Enríquez, cómo él realizaba sus obras, pero fundamentalmente cómo vivía la vida espiritual y su vida de fe. Bueno, con esto quiero presentarles a Monseñor Tomás, que los pueda saludar y compartir con ustedes primero que se presente quién es Monseñor Tomás. Ante todo los saludo a todos mis queridos amigos y amigas que me escuchan a través de una radio que yo también la llamo Radio Amiga, porque yo desde hace tanto tiempo, desde que estoy sobre todo en Santiago de Chile, ya como obispo emérito, es decir, ya un viejito que está al lado, digamos, que ha dado paso al lado, como se dice hoy día, ¿no? Entonces escucho la radio y la Radio María, y me gusta escuchar sobre todo ciertos programas. Por eso cuando se trató de actualizar la persona de don Raúl, sobre todo a mí que me tocó vivir la persona de don Raúl desde niño. Muy bien, el padre obispo recién anunciaba que estamos en esta comunidad educativa porque estamos saliendo al aire desde los estudios multimedial de la congregación, el Cheteratole, con quienes estamos trabajando en conjunto con la Radio María y la Fundación Cardenal Silva Enríquez. Vicente. Bueno, un saludo cordial al padre Tomás, a ti Claudio, a Mario y a toda la gente que nos está escuchando por esta señal bendita de Radio María. Y bueno, yo pertenezco a la familia salesiana, tengo la dicha de haberme formado en un ambiente salesiano, el mismo ambiente también que de alguna forma conoció don Raúl. Y muy contento de esta instancia que se está generando, de poder hacer reflexión, diálogo en torno a la figura de este hombre tan importante para nuestro país, tan audaz, que ciertamente su obra sigue siendo vigente hoy día para nosotros. Muchas de las cosas que él generó, fundó, siguen existiendo, pero no solo las estructuras de las organizaciones, sino que principalmente ese pensamiento de don Raúl, de mirar a un Chile que busca la construcción de una sociedad más justa. Yo creo que hoy día los temas que nos interpelan como sociedad tienen que ver con eso. Y don Raúl Silva tenía una mirada que privilegiaba justamente la justicia social, ¿no? Y el poder promover a las personas, el bien de la gente. Así que estoy muy contento de esta instancia porque nos permite poder seguir profundizando sobre su figura en un contexto súper especial. Estamos en el Año de la Misericordia, que justamente el título de este programa tiene que ver con eso, este año que ha convocado el Papa Francisco. Estamos viendo la Cuaresma, un tiempo especial de conversión, y estamos también encaminados o con el horizonte mirando la fecha del 9 de abril, que es un año más de la Pascua del cardenal Silva. Son 17 años que han pasado desde que él fue llamado a la presencia del Padre. Entonces creo que es un buen tiempo, es un bonito tiempo para poder reflexionar, para poder
ir escudriñando un poco más a este hombre formado, con orgullo lo decimos, ¿no?, en ambiente salesiano, fraguado en la iglesia diocesana, un servidor del pueblo de Dios que supo hacer algo muy interesante. Él siempre fue un puente entre la iglesia y los hombres, ¿no? Siempre pudo tender un camino de diálogo y también soluciones a las necesidades. Creo que eso es súper interesante porque yo creo que hoy día nuestra sociedad está carente quizás de cristianos en general que podamos ejercer un servicio, un trabajo, una labor así, ¿no? Que podamos realmente ser efectivos en esto de tender un puente desde el mensaje de la iglesia, que es Jesucristo, y para nosotros los salesianos un Jesucristo que tiene un rostro en Don Bosco, ¿no? Un Don Bosco que se acerca a la juventud. Y desde ahí poder ofrecer algo más, ¿no?, a esta sociedad que está sedienta de muchas cosas. Así que bueno, estoy contento de este programa, me alegra mucho y estoy agradecido de la invitación. Muy bien, estamos también muchas gracias Vicente, con Mario, que ya hemos compartido la primera edición del programa hace unos días, en conjunto con la Constanza y Felipe, que pudimos compartir sobre todo esta mirada juvenil, ¿verdad? Que lo que significa la pasión que el cardenal tenía también por los jóvenes, por el hecho de ser un salesiano de Don Bosco, de haber conocido y de haberse enamorado de Don Bosco. Y bueno, históricamente también estos mismos jóvenes son hoy día los que van encarnando el espíritu salesiano, el espíritu de Don Bosco. Así que Mario, bienvenido nuevamente al programa. Sí, gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente aquí en Radio María con nuestro amigo auditores, con el padre obispo Tomás, con Vicente, y feliz también del tema que nos convoca hoy, de esta experiencia de fe juvenil, y de qué manera el cardenal también nos invita a mirar nuestra sociedad, a mirar, a observar y a poder comprenderla para llevar adelante los cambios propuestos. El cardenal, como decía Vicente, no fue una persona que se quedó ajena, que se quedó en su sillón, ¿verdad?, sino que salió a las calles, salió a buscar ciertas reformas que eran justas para la sociedad, y si bien es cierto, muchas veces no la encontraba, sí se dedicaba a crear ciertas organizaciones que promovían el bien común. Y nuestra juventud actualmente nos ha dado ejemplo de ello, ejemplo de salir a buscar aquellas cosas que nos convienen a todos, y esta necesidad de ser escuchados aun cuando nadie te quiere escuchar. Sí, muchas gracias, Mario. Vamos a ir a nuestra primera corte musical y, por supuesto, dejamos invitados para continuar con nuestro programa El sueño de Chile en el año de la misericordia, conversando con el padre obispo Tomás González, obispo emérito de Punta Arenas. Bien, estamos de vuelta después de nuestro momento musical. Les recordamos que estamos aquí en el Centro Multimedial Cheteratole, donde estamos saliendo al aire en Radio María para todo el país. En este trabajo conjunto que se realiza con Radio María, el Estudio Cheteratole y la Fundación Cardenal Raúl Silva Enríquez, justamente preparando este aniversario número 17 de la Pascua del Cardenal, que se celebra el día 9 de abril. Y estamos preparando con temáticas de reflexión, de compartir sobre la vida y la obra del Cardenal. Estamos con el padre obispo emérito de Punta Arenas, padre Tomás González. Estamos con Vicente, con Mario, compartiendo sobre la vida de fe del cardenal, cómo era la vida de fe, su espiritualidad. Y padre obispo, usted que estuvo tan cercano a la vida del cardenal, cuéntenos cómo era el cardenal, pero antes de ser todavía nombrado obispo, cuando era un salesiano Don Bosco, sus estudios, cómo usted fue conociendo y vinculándose con el cardenal. Yo conocí al don Raúl, nuestro cardenal, como una persona, yo diría, un chilenazo. Así lo digamos, catalogué siempre yo, porque él era, por una parte, no había tenido contacto con los salesianos. Él era un talquino, había nacido en Talca, allá había sido alumno de los hermanos de las escuelas cristianas, vino a Santiago, eran 19 hermanos, un grupo bastante grande, para estudiar. Y quiso, naturalmente, por otros elementos positivos que tenía, ¿no es verdad?, vocacionables, no fue recibido en ese momento porque los padres de esa época estaban muy ocupados, etcétera, y se encontró con un salesiano que hacía clase en esa época, un italiano, el padre Valentín, con un apellido un poco divertido italiano, Panzarrazza, ese era el apellido.
Y este padre lo entusiasmó, le dijo, pero ven al patrocinio, pues. Y lo entusiasmó, qué sé yo, y el cardenal empezó a conocer a don Bosco. Y lo conoció como, yo diría, con esas características típicas de una persona, yo diría, de campo, por una parte, ¿no? En el buen sentido, ¿no es cierto? Un campesino. Yo después lo aprecié mucho porque varias veces lo acompañé al campo, especialmente cuando se trataba de instalar a las monjitas carmelitas allá cerca de Talca, etcétera, y conocía muy bien el nombre de las plantas, no en los árboles, el nombre de todas las cosas, pero no solamente así como curiosidad, sino porque estaba muy metido en la psicología, yo diría, de la naturaleza humana. Y esto él lo aplicaba mucho a las personas. Por este motivo era muy amante de, yo aprecié en él cómo se interesaba mucho de la persona, sobre todo de la persona un poco en crisis. Precisamente aquí yo vi una cosa interesante, ¿no? Cómo defendió a un muchacho que era en esa época un poco maltratado, ¿no es verdad?, por un profesor que era muy duro. Y el cardenal lo defendió, etcétera, y nos dijo después a nosotros, los que estábamos más cerca de él, ¿no es verdad?, yo lo defendí porque era una persona perseguida. Y ahí yo me di cuenta que don Raúl era, yo diría, era como, yo lo llamo siempre, ¿no?, el encarnado en la historia humana. Don Raúl era el encarnado del amor del Señor en la historia humana, pero no de una encarnación de cualquier tipo, sino era una persona que nos pertenece a todos, era la psicología del chileno, la psicología nuestra. Aquí varias veces también se ha anunciado, ¿no es verdad?, que era necesario que hubiera más capacidad de diálogo, de encuentro entre nosotros los chilenos, don Raúl lo que más le interesaba era eso, que hubiera precisamente ese encuentro. Para él era tan difícil porque veía que había tanto sufrimiento. Y me recuerdo que a veces cuando me vio un poco afligido, ¿no es verdad?, cuando una vez al mes teníamos nosotros que conversar con el superior, me encontraba un poco afligido, me decía, ánimo, no te desanimes, acuérdate que el rostro de nuestro buen Señor, mi Señor, es la historia del desarrollo. Y ahí yo aprendí que para don Raúl lo más importante era el desarrollo de las personas, que las personas nunca se encontraran como aplastadas, sino que al contrario, encontrarse en su vida, en su historia, con algo que decir. Yo me acuerdo hasta por un chiste una vez, cuando me acuerdo que don Raúl me dijo, oye Tomás, acompáñame, fuimos a visitarnos, ¿verdad?, un sector de Santiago, y me dijo, mira, qué pena lo que está pasando en este sector. En esa época era ya la parte sur de Santiago, no era tan como ahora, no era tan grande, etcétera, pero ya había bastante, las famosas poblaciones callampa, etcétera, tanta dificultad. La gente apenas lo veía, se lanzaba, ¿no?, Cardenal Raúl, y algunos que no sabían qué cosa, digamos, o sea, miento, no era Cardenal Raúl todavía. Padrecito, ¿qué le parece? Y don Raúl decía, ve, lo que me parece es que debemos integrar a estas personas. Pues don Raúl lo que hizo antes de ser obispo, siendo salesiano, fue, ¿se acuerdan ustedes?, fundador de los hermanos que volvían de la Segunda Guerra Mundial a Chile, ¿no es verdad?, los que volvían de Italia, de Alemania, etcétera. Lo mismo, don Raúl se preocupó tanto de la educación, de qué manera la educación era fundamental para el desarrollo de las personas, y de qué manera, ¿no es verdad?, él todo esto lo hacía porque se necesitan personas que nadie quede de lado, sino al contrario, todos se integren, todos respondan. Y yo, eso es lo que más, digamos, esa encarnación de don Raúl, esa encarnación a que esta sociedad de nuestra tierra, por eso cuando se habla de esta tierra, don Raúl la respuesta la dio, no sé, ese es el famoso título del alma de Chile. Yo pienso que el alma de Chile es precisamente don Raúl, que hace historia, don Raúl que hace historia encarnada en la historia humana, en esa historia que integra a todos.
Sí, Mario, tú nos podrías contar así como justamente el cardenal tenía esas preocupaciones por el desarrollo de las personas, de la humanidad misma en general. ¿Cuáles crees tú que hoy día son las preocupaciones de los jóvenes? Tú que estás en contacto directo en el trabajo educativo, pastoral, ¿cuáles percibes tú que son las inquietudes, las cosas que más le preocupan a la juventud hoy día? Una de las cosas que más me ha impactado ver en los jóvenes de hoy, y fundamentalmente aquí en el colegio que me toca trabajar, Salesiano Alameda, es que no le es ajeno el mundo del otro. Uno pensaría que los jóvenes están insertos en su mundo, absortos en las cosas que en sus propias necesidades. Sin embargo, están preocupados de lo que le sucede al otro, están preocupados de aquellas necesidades que muchos no tienen cómo suplirlas, que no tienen cómo saciarlas. En segundo lugar, creo que son, y eso es común a todos los jóvenes y a los que alguna vez fuimos jóvenes también, es que están ávidos de experiencia. Y muchas veces, quizás como coordinadores de pastoral o nuestro trabajo pastoral, nos cuesta interpretar esa llama que traen, esa necesidad de experiencia, y le ofrecemos constantemente lo mismo, y eso hace que muchas veces el joven tome distancia de algunas propuestas de fe. Y en tercer lugar, creo que los jóvenes, insertos en un mundo relativizado, en un mundo en donde van cambiando constantemente las cosas, necesitan referentes que no cambien, que sean para ellos permanentes en el tiempo. Actualmente tenemos ahí situaciones políticas, ¿verdad?, en donde las personas que dirigen el país muchas veces no son referentes para estos jóvenes, no son ejemplos como tal. Y ahí en donde el cardenal ofrece una vida atractiva, una vida coherente, una vida dedicada al 100% a los demás, y una vida dedicada al 100% a los demás gratuita. Creo que es un modelo a mostrarle a los jóvenes, y no solamente mostrarles, sino decirle que si es posible cambiar el mundo, si es posible trabajar en esta sociedad y modificarla, generando aquellos cambios que la gente necesita y que la gente quiere. Sí, yo también quería preguntar al padre Tomás, porque lo que nos acaba de contar respecto de este episodio cuando le pide acompañarlo, ¿cierto?, al sector sur de Santiago, yo creo que igual es un ejemplo bonito que nos muestra esa sensibilidad de don Raúl, ¿no?, de lo práctico, de apreciar, de tomar conciencia respecto de una realidad. Y en ese momento usted, padre obispo, fue, digamos, protagonista de ese hecho. Entonces, y creo que tenemos mucha evidencia que nos habla del cardenal Silva como un hombre con una espiritualidad que tendía a la acción. Pero mi pregunta tiene que ver con que antes de actuar, antes de organizar, antes de liderar, antes de discernir los signos de los tiempos, don Raúl me imagino que también tenía los momentos de intimidad con el Señor. Entonces, yo eso quería preguntarle porque seguramente usted, con la amistad que tenía con él, podía tener acceso a esa información donde él, en su privacidad, en su intimidad, en el día a día, en su casa donde vivía, tenía momentos de encuentro con el Señor, de oración más íntima. ¿Qué nos puede contar de eso, padre Tomás? Justo, fíjate que yo viví una experiencia, a propósito de lo que tú me preguntabas, bien profunda sobre este tema, ¿no? ¿Verdad? La espiritualidad de don Raúl era muy profunda y seria. Yo pienso, unos 2 días después del golpe de Estado del 73, ¿no? 73. 73. Don Raúl me llama, me dice: Tomás, ven por favor, que necesito conversar contigo. Entonces voy a su casa, en calle Los Pescadores, ¿no? Y me dice: mira, vamos a la capilla. Vamos a preguntarle a mi Señor que me diga qué tengo que hacer en este momento tan difícil para nuestra patria. Tenemos que hacer algo. No podemos sufrir tanto por las personas que sufren, por tantas personas que quizás han desaparecido, etcétera. ¿Qué cosa ha pasado en este momento? Vamos. Y hemos estado casi 1 hora en oración. Sobre todo, él buscó mucho, él era muy amante de la Biblia, de los salmos, ¿no es cierto? Ese salmo tan bonito que el otro día hemos rezado los puritanos: ¿cuándo veré tu rostro, Señor? Don Raúl me dijo, digamos, viendo ese salmo, yo he tratado de ver en este tiempo el rostro del Señor. Y después de un rato me dijo: ¿sabes, Tomás? El Señor me está pidiendo una cosa.
tengo que fundar una institución que salve personas en este momento de Chile. Chile necesita salvar personas. Y por eso necesitamos, ¿no es cierto?, el Comité Pro Paz. Tenemos que fundar. Entonces llama a este y a este. Y yo bueno, salí, ¿no? Y llamé al judío, ¿no es cierto?, que era encargado ¿no es cierto?, de la parte judía aquí en Santiago, al alemán, que era encargado de la iglesia, ¿no?, etcétera, de los alemanes, etcétera, y a un hermano evangélico, no me acuerdo, de una iglesia. Y después de unos meses, ¿no es cierto?, en que ya se habló de este tema de salvar personas, ellos le dijeron, ¿sabes eso, cardenal? Todo esto es fantástico, pero nosotros todos somos extranjeros. Entonces, tenemos que cambiar. El tema que le ha dicho Jesucristo a usted es un tema fundamental, la persona humana, centro de la historia. Pero nosotros en este momento tenemos que salvar también nuestra naturaleza de extranjeros. Entonces ahí fundó la Vicaría de la Solidaridad. Entonces, don Raúl, yo creo que por ahí va, ¿no es cierto?, salvar personas. Yo creo que preguntarle al Señor, nunca Él, es lo que nosotros a veces los curitas hemos experimentado, ¿no es cierto? Cristo Jesús, el Señor, cuando se trataba de momentos difíciles, fundar la iglesia, cuando se trataba de enviar a los apóstoles, todo, se retiraba un rato a conversar con su Padre. Yo pienso que don Raúl siempre se retiraba un rato a conversar con su Señor. Y aquí tenemos un caso. Don Raúl era una persona de una profunda espiritualidad. Y todos los días, don Raúl, todos los días tenía al menos una hora de oración, ¿no es cierto? Y era inútil ir a molestarlo, digamos, a no ser que tuviera una cosa pero después lo suplía durante el día, porque para él era fundamental el conversar con su Señor, que su Señor le dijera qué cosa debía hacer para salvar personas. Bueno, estamos dialogando sobre la vida de fe del cardenal Raúl Silva Enríquez, y como estamos con la presencia de Mario, siempre vamos preguntando lo que significa hoy día la vida de fe también para los jóvenes, así como ha sido tan fundamental e importante para la vida del cardenal. ¿Cómo percibes tú, Mario, que los jóvenes hoy día se vinculan con la fe? ¿Cuáles son las dificultades que tienen? ¿Cuáles son los caminos de mayor facilidad que tienen para vincularse con la fe? ¿Cómo percibes tú en tu trabajo pastoral esta realidad de la vida de fe de la juventud actual? Es un tema que nosotros en nuestro trabajo cotidiano lo preguntamos constantemente. ¿De qué manera podemos acercar al joven a esta realidad que significa Jesucristo, a esta realidad que significa el amor de Dios, que es gratuito y que nos viene a amar sin esperar de nosotros absolutamente nada? Y creo que los jóvenes ahí van viviendo, sobre todo en esta etapa de adolescencia, un proceso de búsqueda constante de identidad, un proceso de búsqueda de qué cosas va llenando su vida espiritual. Y en eso se encuentra con una gama de opciones. Actualmente en este mundo globalizado, ¿verdad?, sin ser un experto en el tema, pero uno encuentra todo a un clic. A un clic lo encuentra. Lo que significa que al joven se le abre el mundo, se le abre la posibilidad y encuentra budismo, encuentra el tema horóscopo, encuentra el islam, encuentra un montón de realidades que el chiquillo llega y la empieza a asumir. Y ahí vive una suerte de sincretismo, una suerte de empezar a adoptar ciertas cosas de esta religión o de estas opciones espirituales que va viendo para formar su propia imagen de Dios, su propia imagen de fe. Sin embargo, ahí es donde está la acción pastoral, creo yo, importante, es acercar al joven a que tome conciencia de que esta necesidad que él siente, de que esta búsqueda se traduce en experimentar el amor de Dios, y ese amor de Dios lo vamos viendo en la familia, lo vamos viendo en los amigos, lo vemos también en el colegio, que yo creo que en el caso nuestro, salesiano, y creo que todos los colegios católicos, vivimos en función del joven. Damos todo por el joven y eso es gratuito, damos parte de nuestro tiempo que muchas veces excede nuestra jornada de trabajo. Mostrarle eso al joven va a significar de que inmediatamente vaya comprendiendo que este Padre amoroso, este Padre misericordioso, sí se ha dado gratuitamente a él. Ahí hay respuestas también que uno va viendo, sobre todo en el lugar que trabajo hay diversas actividades pastorales.
Una de ellas es CAS, que es la que voy a compartir, y también el encuentro de jóvenes en el espíritu. En el caso de las CAS o Comunidad Apostólica Salesiana, estos jóvenes van descubriendo a Dios, pero no a través del proceso de amor que ellos han tenido, sino de qué manera ellos van entregando amor a los demás, de qué manera le entregan a niños de escasos recursos, a familias de escasos recursos, le entregan su tiempo, le entregan muchas veces recursos propios y se lo entregan gratuitamente sin esperar nada a cambio. Y además le entregan no solamente eso, sino que una catequesis y profundización de fe que los mismos jóvenes han ido recorriendo. Muchos entran sin creer, muchos entran con duda, y sin embargo, dentro de las comunidades apostólicas salesianas encuentran a aquellos que necesitaban. Y en el caso del encuentro de jóvenes en el espíritu, y eso tiene relación con lo que hablé anteriormente, de esta avidez de experiencia. Muchos buscan sin saber qué van a encontrar. Sin embargo, esta experiencia en el espíritu les da al joven respuesta a aquello que estaban buscando. Les da respuesta a aquello que ellos muchas veces no sabían qué era. Y se encuentran con esta experiencia maravillosa, con esta experiencia que se la pueden regalar a otras personas, y ahí se acercan a uno y le dicen, efectivamente, ¿sabes qué? Esto lo debería haber vivido antes, debería haber encontrado esta experiencia, esta jornada antes, para poder entregar este amor, para poder entregar este cariño que el Señor me tiene a los demás. Bien, vamos a hacer nuestro segundo corte musical en este programa del Sueño de Chile en el Año de la Misericordia, y a la vuelta de esta corte vamos a dialogar sobre la influencia y lo que significó para el cardenal haber vivido y para haber participado tan activamente en el Concilio Vaticano II. Así es que a la vuelta de este corte musical nos encontramos para dialogar sobre ello. Bien, estamos de vuelta en esta conversación, en este diálogo que estamos teniendo con el padre obispo Tomás González, obispo emérito de Punta Arenas, con Mario y con Vicente, en este diálogo sobre la vida de fe del cardenal Raúl Silva Enríquez. Y ahora, padre obispo, queríamos preguntarle cómo usted percibió que fue la participación. El cardenal Silva participó entre los años 62 y 65 en el Concilio Vaticano II. ¿Cómo cree usted que fue esa participación del cardenal y cómo influyó después en la vida de la Iglesia del mundo entero en general, pero particularmente en nuestro país? Yo agradezco el haber vivido en Roma, era sacerdote estudiante de Teología Moral en el Alfonsianum, ¿no es verdad?, la Academia Alfonsiana, y siempre iba desde donde vivíamos los estudiantes digamos, a esperar a don Raúl cuando terminaba el Concilio Vaticano en San Pedro, y por lo tanto tenía, como se dice, las noticias fresquitas. Yo diría, a mí me impresionaron tres cosas de don Raúl del Concilio Vaticano, que él vivió muy a fondo. Una primera es la presencia del Señor de la historia. O sea, don Raúl más que nunca vivió a fondo la encarnación. Don Raúl hizo que la encarnación del Padre Dios en la persona del Hijo de Cristo Jesús el Señor, animado por la fortaleza del Espíritu Santo, la novedad del Espíritu Santo que se actualizaba en el concilio, don Raúl lo vivió a fondo. Por eso ese documento que está sobre la renovación de la Iglesia, la vida de la Iglesia, una Iglesia que se hace historia humana, es fundamental el aporte que, y sobre todo, las personas que colaboraron con don Raúl era un gran lector de documentación, sobre todo los documentos que le hizo un salesiano que era el padre Egidio Viganó, que trabajó mucho a su lado, ¿no es verdad? Un segundo elemento de don Raúl fue que todo esto era necesario realizarlo según el ejemplo de la comunión. No era posible que estuviéramos tan divididos los que creemos en un solo Dios. Por eso gozó el cardenal cuando vio que en el Concilio Vaticano había hermanos evangélicos europeos, sí, ¿no es verdad?, de varias confesiones que estaban presentes, porque la riqueza de la interpretación bíblica para ellos, y lo mismo gozó mucho en ese famoso abrazo final del concilio, ¿no es verdad?, cuando el Papa Pablo VI, ¿cierto?, esa famosa expresión, hoy día creer en Dios es creer en el hombre, es fantástico. Don Raúl decía, es eso, el ecumenismo. Don Raúl era digamos, no sé, lo sentía como parte integrante. No podemos dejar a nadie que cree en el Señor como
al lado. Y esto yo después lo experimenté acompañando a don Raúl. Me pidió una vez que lo acompañara, precisamente porque la gran sinagoga de Nueva York le dio un premio precisamente por la abolición de todos estos elementos que en liturgia eran un poco negativos sobre la presencia de los judíos. Al contrario, don Raúl trabajó para que los famosos padres en la fe, ¿no?, como se hablaba, ¿no es cierto?, de otros hermanos evangélicos, también se hiciera presente en la vida de la iglesia. Y tercer elemento que yo diría de don Raúl es la gran presencia de la Virgen María. Don Raúl era un hombre tremendamente mariano. Quizás don Raúl consideraba a la Virgen María, varias veces conversando con él decía, la Virgen María me ha enseñado a mí a ser alguien que construye. La Virgen María construyó por obra del Espíritu Santo. Y es lo que yo a veces me cuesta un poquito, me decía don Raúl, construir por obra del Espíritu Santo. Pero la Virgen María es la madre de aquel que construyó la historia por obra del Espíritu Santo. Y la Virgen María me ayuda. Y por este motivo él defendió tan a fondo la iglesia como la presencia de María, ¿no es verdad? María es la mejor manera de ser iglesia. Yo me recuerdo ahí, ¿no es cierto?, cuando lo fui a esperar ese día, cuando se votó esta expresión, ¿no es cierto?, que ganó por pocos votos. Me acuerdo que un obispo que era bastante de otra tendencia le dijo esa famosa expresión, pero señor cardenal, voy a rezar a la Madre del Señor para que lo asista en los últimos momentos de su vida. Don Raúl, que era tan mariano, dice, por favor, señor obispo, no me dé una maldición gitana, por favor. Porque él veía a la Virgen María como la manera de ser iglesia. Y eso es fundamental. Yo digo, esos elementos del Concilio Vaticano, don Raúl los vivió a fondo y después los hizo presente en Chile. Yo me acuerdo cuando se consagró el santuario de Maipú, él, ¿no es cierto?, en la homilía que hizo, usó muchos de estos argumentos que fueron los argumentos estos, ¿no es cierto?, de la Virgen María y nueva manera de ser iglesia. ¿Cómo crees tú, Mario, que podemos seguir avanzando en este mismo trabajo de discernimiento de vida que fue desarrollándose en el Concilio Vaticano en relación al acercamiento de la Iglesia con la juventud, que es verdad siempre un desafío y una necesidad? ¿Cómo percibes tú esta relación en el trabajo donde te desenvuelves? Yo creo que el principal motor que tenemos, la principal herramienta que tenemos para acercar la juventud a la iglesia es principalmente, y a imagen también del cardenal y en este año de la misericordia, es la solidaridad, este encuentro con el otro, esta llamada que el Señor constantemente nos hace a tener una mirada compasiva, una mirada de amor, una mirada de valorar al otro como un auténtico otro. Y de qué manera el Señor empieza a atravesar eso, porque muchas veces no podemos quedar simplemente en la acción por acción, y eso no ha pasado constantemente o habitualmente en el colegio, ¿verdad?, con el tema misión nocturna, que uno realiza ciertas intervenciones que se hace una sola vez, se hace por el evento. De qué manera damos sistematicidad y atravesamos todo eso con una experiencia real de Dios, una experiencia de oración que se hace realidad, se hace actual en este servicio que le hacemos a los demás. Así que por ahí va, yo creo, la vinculación que la iglesia puede tener con el joven, mostrar modelo de solidaridad y crear también instancias de poder acercar a los jóvenes a el servicio del otro y por el otro. Y así, queridas amigas y amigos, estamos llegando al cierre de nuestro segundo programa, El Sueño de Chile en el Año de la Misericordia, este año tan particular al que nos ha invitado a vivir y a reflexionar el Papa Francisco y que ha establecido como el año jubilar de la misericordia. Y a través de él nosotros hemos querido hablar y dialogar sobre la vida y la obra del Cardenal Silva. Agradecemos a Monseñor Tomás González, Padre Obispo Emérito de Punta Arenas. Agradecemos por su reflexión, por la participación, por el vínculo que ha tenido con el cardenal. También a Vicente Fritz, el responsable de las comunicaciones de la provincia salesiana en Chile. Y a Mario, que nos ha acompañado en este segundo programa. Por supuesto, a todas las personas que están detrás para que se pueda realizar el programa. Cristian, Felipe, Mariana, Genaro, que han estado en la producción de esta segunda edición del programa. Y nos volveremos a encontrar en el dial de Radio María el próximo viernes, igualmente a las 18:15 horas,
a través de esta misma sintonía, una buena señal para Chile. Buenas tardes